presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. A nivel de prevención, amigos, hoy es un día muy importante y como tal queríamos consignarlo aquí en la tarde en casa. Queremos conmemorar, celebrar y de alguna manera trabajar en prevención, porque hoy es el Día Latinoamericano de Prevención de Quemados. Es por eso que agradecemos la presencia de los técnicos que nos acompañan. Está en nuestro estudio la doctora Beatriz Manaro, es directora del Centro de Quemados de Niños del Pereira Rosell. Es presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica y Reparadora del Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Y está también con nosotros el doctor Gonzalo Fossati. Hacíamos bromas acerca del ADN de su familia en todo lo que tiene que ver con... Me sentí muy frustrado. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarme. Todos tenemos una pequeña... Muy frustrado delante de un cirujano plástico. Una pequeña tragedia personal que contar. Yo pensé que la mía era muy original, que me quemé las piernas con agua hirviendo cuando era un niño de 4 años. Ajá. Y me atendió el padre, el doctor Fossati, dicho sea de paso. Pero veo que la mayoría de las quemaduras son en domicilio y en niños menores de 5 años, o sea que lo mío es de lo más común. O sea, ni siquiera está en la media, está en la nada, mayoría, Sotelo. Sí. Doctor Fossati, cirujano plástico, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Microcirugía del Hospital Pasteur. Bienvenido. Un placer estar con ustedes, muchas gracias por invitarme. A pesar de la frustración de Sotelo... Salí muy bien de esa instancia, gracias a Fossati, que me decía que fue un pionero en la cirugía plástica en Uruguay. Sí, es uno de los pioneros en esta especialidad. Y ya hace 50 y tantos años era común que los niños menores de 5 años se quemaran, y en la casa además, porque uno siempre tiene la sensación de que los peligros están afuera, ¿no? Es que las estadísticas que nosotros hicimos un balance, se demuestra que el porcentaje de pacientes quemados no ha bajado. O sea, ha bajado lo que es el tratamiento, los días de internación, las cirugías, pero no el volumen que tenemos anualmente. O sea que eso es una cosa de preocupación, ¿no? Porque pasan los años y... Claro, se mejora el tratamiento, la recuperación, pero no la cantidad de accidentes o de siniestros, digamos, que hay. Tiene las cifras más o menos una variación de un 10-15%, nada más. A pesar de que hay equipos para calentar agua, por ejemplo, que son más seguros de lo que eran hace unos años, que se estaba la caldera con fuego vivo, etcétera. Sí, pero sigue siendo un accidente doméstico frecuente. Generalmente es por descuido, ¿no? Y en los niños ni hablar, en los niños menores de 5 años, los niños son traviesos, corren, entran a las cocinas que no deberían. Yo fui tan insistente con los míos para que no entren a la cocina que hoy no cocinan. Pero el hecho es evitar que es en la cocina, obviamente, donde se manipula agua en la caliente. cocina, en el baño, en la época de verano, con los asados y el fuego. La costumbre de echar combustible para avivar un fuego. Y eso produce quemaduras que son realmente, a veces muy importantes, que dejan secuelas para toda la vida. La diferencia que hay hoy con lo que había cuando tú te quemaste es que hoy la medicina ha avanzado y muchos niños hoy se salvan. Se salvan de la quemadura, pero luego viven con secuelas funcionales y estéticas que los va a acompañar el resto de sus vidas, ¿no? Por eso el ideal en esto es la prevención. Intentar disminuir el número. Hay que hacer campañas nacionales en las escuelas. Veíamos hace apenas 24 horas el alto índice de niños pequeños quemados con termo. Es así, nosotros pusimos unas cifras que son 800 niños se atienden al año entre policlínica e internación. De esos 800 niños, 200 ingresan a la unidad para tratamiento con internación. De esos 200, un 47-50% requieren cirugía, ¿no? Y a su vez, de ese porcentaje, un 10% son grandes quemados. O sea, no como les pasó a ustedes. Son quemaduras importantes que requieren varias cirugías. Y a su vez, de ese porcentaje, el 80% es por agua caliente.
O sea, como ustedes. Sí, sí, claro. Porque fuera de micrófono En cada uno principio tenía uno dice, bueno, mejor su que sea con agua anécdota. caliente, claro. Es mejor que sea agua caliente a que sea con fuego o que sea con otro tipo de... El agua caliente es de el principal responsable de los niños, sin duda, ¿no? Claro. Por lejos. Pero que también puede tener sus complicaciones. Totalmente, porque ¿Cómo no? Claro. el agua caliente, o sea, depende a la temperatura que esté, la piel puede soportar hasta 40 grados. Después todo lo que sea más va a lesionarla. Bien. Normalmente en el termo uno lo deja 80, 100 Ajá. centímetros, o sea, temperatura. Por lo tanto, eso se produce una lesión. Y el agua tiene el problema que difunde, entonces la extensión corporal es mayor. Claro, se desparrama en la piel, a Exactamente. diferencia de, no sé, una brasa que quizás O pueda ser la puntual. comida cuando no es mucho, porque la comida también tiene su problema, dado que por ejemplo, el guiso, ¿Sí? es común, Sí. mantiene más la temperatura que el agua, entonces la quemadura siempre va a ser más profunda. Vamos a compartir con ustedes una placa informativa de cómo podemos prevenir los accidentes en nuestro hogar, pero tenemos otra específicamente que tiene que ver, ahí está, con la quemadura de líquidos calientes, que es la que estamos viendo en este momento en pantalla. Amarre la tapa del horno. Exacto. Buah. Fije la cocina a la pared. Mantenga los mangos de ollas y sartenes hacia adentro. Use los hornillos o quemadores de atrás, no los que están hacia adelante. Sirva siempre los alimentos tibios. No mantenga a los niños en brazos mientras manipule líquidos calientes. Y cuando bañe al niño, coloque primero el agua fría en la bañera y luego vaya entibiando con agua caliente. No coloque tarros con agua sobre las estufas o sobre calentadores. ¿Cómo evitamos quemaduras de líquidos calientes? Día Latinoamericano de Prevención de Quemados. Está viendo además el dibujo, que es impresionante. Es una visión cenital de un niño que tiene en su mano una crayola, pero es la mano que tiene vendada, ¿no? Ese dibujo es el que se está usando en este momento en toda Latinoamérica el día de hoy. Bien, o sea que la campaña de Uruguay refleja y comparte Exactamente. eso. Tenemos también otro que dice cómo prevenir los accidentes en nuestro hogar y que está directamente relacionado, porque la mayoría de las quemaduras en niños son producto de líquidos calientes en el hogar. Disponga de un lugar en la casa, por pequeño que sea, para que los niños jueguen. Mejore las relaciones familiares, buscando juntos solución a los problemas. Reparta las actividades del hogar de acuerdo a las capacidades y a la edad de cada uno de los integrantes del grupo familiar. Y por último, divida el tiempo de manera que exista un momento para compartir, conversar, jugar, hacer tareas escolares, pasear, hacerse cariño, etc. Allí estamos viendo el segundo de los materiales. Tiene mucho que ver con el generar espacios para que estén los niños, que sean espacios seguros. Claro. Porque a veces jugar acá en la cocina mientras mamá o papá cocinan. Sí, Y bueno, están jugando ahí, pero está el agua caliente, el guiso, Lo que decía el doctor Fossati me pareció muy interesante, porque ahora hay toda una nueva movida a la hora de educar y de recrear, que tiene que ver con la cocina. Claro. Cuando Sí. a nosotros nos tocó ser hijos y padres, los niños no entraban a la cocina, como las mascotas, que algunas mascotas que venían se paraban y no, era un espacio donde había riesgos y por lo tanto solo estaban las personas mayores. Pero los niños no deben entrar a la cocina. Bueno, pero de un tiempo a esta parte, la cocina para niños Sí. es una nueva propuesta. Exacto. Y muchos de ellos tienen un relacionamiento diferente. Entonces tendremos que dividirlo. Si Bien. el niño va a entrar en la cocina para jugar a cocinar, tiene que ser para preparar, pero no para Claro. cocinar con fuego. con agua, con aceite caliente. Para- Exacto. Sí. O sea, O con el horno, ¿no? sí, pero, Claro, no, el horno pero sin que esté tampoco. prendido. Claro, O sea, claro, sí. la parte O sea, cuando jugar- comienza la cocción del alimento, el niño tiene que estar fuera. Porque los niños son niños, o sea, ellos no evalúan el peligro. Claro. Hablábamos hoy Además no del agua- llegan y- del agua caliente en Ese los es el baños. tema, Claro. los mangos. El agua caliente en los baños, Sí, bien. La costumbre es en todos los niveles sociales, es primero ponemos el agua caliente Y después la vamos a enfriar. y después la vamos enfriando y con el codo vamos mirando Sí, si está bien. Eso lo hacemos, todas las madres hacen eso. Bueno, el tema es que tienen el nene corriendo detrás de ellas, desnudito, pronto para entrar,
se descuida la mamá, el nene entra por detrás y se mete en el agua caliente. Y las quemaduras ahí son graves, o sea, porque el niño entró Sí, se metió en un todo, recipiente claro. todo, Exacto. y entonces se quema una superficie del cuerpo muy importante, que es grave la quemadura. O sea, que hay que tener esas precauciones. Claro. Parece que no, pero hay que tenerlas. Sí, Y la otra cosa en Uruguay, sin duda, es el termo. claro. Creo que de los que estamos acá Que en el de estudio, todos- Todos hemos tenido alguna todos nos Claro. hemos quemado algún día con el termo. Claro. Pero nos preguntamos. Sí, sí. Bueno, también hay que tener cuidado. Yo les puedo contar, a manera de anécdota, algún niño recién nacido, o sea, con menos de 24 horas de vida, quemado por la abuela o por el tío, Ah. que lo fue a ver con el termo. Con él se agachó a Se dormir. agachó para verlo. Ah, No, por no, favor, no, claro. no, no. No fue una quemadura grave, Sí, bueno, nada. pero estamos hablando de un recién nacido. Pero tenemos quemaduras graves. Sí, Claro. Y hemos tenido hace unos par de meses un bebito fue con esa manera ese quemado. descuido, ese instante fatal, Requirió que cirugía. hay que prevenirlo. O sea, tenemos que educarnos para prevenir esos descuidos, ¿no? Como lo hacemos cuando conducimos claro. o con otras cosas de la vida, ¿no? Esto es igual, ¿no? Pero viste que tenemos el termo tan incorporado, incluso A la pausa. te olvidas que tenés el Cuando termo. uno está en la Y ese Argentina, es el está con el termo problema. abajo El del termo acá y el niño Sí. acá. Claro, claro. No, en un parte- congreso latinoamericano ustedes pueden presentar una ponencia. Totalmente. Y van a ser los únicos, eso está No, claro. porque lo que se ve en común también de las estadísticas, por eso lo del Día Latinoamericano, Sí. es que acá es el mate y el termo, en otros lugares son el té, pero el común en Latinoamérica es que el 80% de las quemaduras es por agua caliente, en diferentes formas. Acá es el mate y el termo, en otros son té, en otros son otra preparación, pero es el común denominador que tiene Latinoamérica. Claro, porque hay otro factor de riesgo, puede ser las estufas, ya sea Ay. con fuego. Eso hoy cambió un poco, porque ya hoy las estufas no son como las que había antes, que eran Claro. con- La jarra eléctrica pasó a ser ahora. La jarra eléctrica. La claro. jarra eléctrica, mira. ¿por qué? Porque coloca el cable, los niños pasan, Tiran el agarran el cable, lo tiran y la jarra eléctrica, después del termo y el mate, es la segunda. Sí, y las quemaduras eléctricas, los accidentes que el nene mete el dedo. De en meter el enchufe dedo, claro. En la casa. A pesar de que ahora en las casas tienen... Por suerte. Sí, enchufes seguros, ¿no? El enchufe seguro y están las llaves que se bajan Sí. automáticamente cuando el niño toca. O sea, el niño no se va a morir porque la corriente Claro. baja. Claro. Pero la quemadura se produce. Ajá. Y la quemadura eléctrica, al revés de la otra, quema de adentro hacia afuera. O sea, a veces el niño llega a puerta con una cosa que parece que no es nada y con el correr de los días esa quemadura va empeorando porque empieza a aparecer lo que no se veía al principio. ¿tá? Y pueden Pero tener... afectan a una superficie relativamente Sí, pequeña del cuerpo. no, pero corre. Pero corre el riesgo. Corre el riesgo, o sea, en el dedo de- corre por por el el dedo. hueso, por el tendón y a veces produce lesiones mucho más importantes del sector tendinoso, muscular y óseo Que que el vitalidad. otro. O sea, y a veces no se ve en primera instancia. Claro, o sea, es o sea- la evolución que podemos hacer ese ¿Y cerebro. ustedes lo detectan con algún estudio, doctor? No. No, generalmente la conducta con los niños cuando pasó eso, primero quedan en observación. Bien. Porque pueden tener un problema, trastorno del ritmo por la Ajá. corriente. Claro. No se va ninguno a su casa hasta que no transcurran unas horas. Después, si uno ve que está todo bien, lo mandamos al domicilio y lo controlamos en policlínica en forma seriada para poder pesquisar eso, ¿no? Vamos a los aportes de ustedes. Conozco a la doctora, excelente profesional y mejor persona, dice Giselle Mayuri. Besos a la doctora Beatriz Manaro. Gracias. Evelyn Sofía dice, quiero compartir algo muy importante para mí. La prevención es fundamental. Me pasó que mi pequeño tenía 3 años cuando se quemó con un termo de agua hirviendo. Fue excelentemente atendido en el Pereira Rosell. Tan bien que al día de hoy tiene 6 y quien no conoce la historia no se da cuenta de que se quemó su brazo completamente. Gracias y a seguir previniendo. Si sufren nuestros niños, recuerda Evelyn, nosotros también. Exacto. Sí, es muy ingrato además una situación para un Exacto. adulto cuando toma conciencia que debió haber sido el adulto el que ayudara en la prevención y la situación se fue de las manos. Hoy ¿verdad? me preguntaban, por ejemplo, cómo es la campaña de prevención. Y la campaña de prevención es educación. Y la educación empieza con los adultos, como dice Gonzalo. O sea, hay que educar al adulto para que se eduque al niño. Y el que tiene que prever por la edad que tiene es el accidente que se puede ocurrir es el adulto. El niño no va a entender que si pasa corriendo va a tirar una jarra o se va a caer la olla. El que tiene que prever eso es el adulto. Entonces, la educación del adulto va a llevar a disminuir algo que no hemos logrado todavía, porque no hay campañas,
de prevención. Los adultos somos duros de aprender bueno. a veces, pero no hay más remedio. Todos. Pero el dolor de ver un niño quemado creo que es inolvidable, ¿no? Así que vamos a ir a una pausa. Hoy es el Día Latinoamericano de Prevención de Quemados. Vamos a volver con los técnicos y ver cómo evitamos... Con dos modalidades típicamente uruguayas, que son el fuego del asado y la playa, porque son quemaduras. Ahí también, está. ¿no? Claro que sí. Brasas, cenizas, fuego de playa, fuego y quemadura de playa. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.